En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante. Es una cuestión muy importante y también muy delicada porque afecta a la justicia. Todo lo que afecta a la justicia es muy delicado porque en la justicia se objetivan las normas que administran la libertad, a veces en un contexto paralelo al de la política, en otras ocasiones en un contexto simultáneo al de la política y, por desgracia, también en otras ocasiones en un contexto en el que la justicia queda completamente subordinada y subyugada a la política. Si podemos definir la política como la administración de la libertad, es decir, como la organización del poder en el marco de un Estado, la justicia es uno de los instrumentos fundamentales en el ejercicio de la política. Supuestamente siempre se ha hablado de una separación de poderes, del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo, pero esta separación de poderes es realmente, y lo ha sido siempre, más un idealismo que una realidad. Naturalmente esta es una cuestión que se puede discutir, pero todo el mundo sabe, conoce y ha sufrido la combinación intencional o malintencionada de este tipo de poderes. Sea como fuere, aquí vamos a hacernos eco de una de las aportaciones que Paolo Prodi, autor del capítulo 5 de este libro que comentamos, del capítulo 5 y de todos los demás, de este libro que aquí comentamos sobre la historia del hurto en el derecho occidental. Concretamente el libro reza Hurto y mercado en la historia de Occidente. En este capítulo 5, Paolo Prodi, hermano del famoso y de célebre Romano Prodi, habla de un asunto que podemos sintetizar en lo siguiente: cómo la religión interviene en la elaboración del derecho mercantil, cómo la religión interviene en la génesis, en la constitución, en la determinación del derecho mercantil desde la más estricta Edad Media. Claro, muchos de ustedes pueden decir, esto es un rollo patatero, siempre la religión interviniendo en los asuntos políticos. Sí, es así. Puede ser un rollo patatero, pero les advierto una cosa: de rollos patateros de esta naturaleza depende nuestra supervivencia. Y me dirán, pues buena gana. Sí, yo lo comprendo que es un rollo patatero, comprendo que el derecho puede ser un rollo patatero, pero de rollos patateros de esta naturaleza deriva nuestra supervivencia histórica frente a problemas de tipo jurídico. Miren, todos nosotros, todos los seres humanos pasamos necesariamente delante de dos tribunales, que son el de la medicina, siempre vamos a tener una cita médica, y el de la educación, siempre vamos a estar sometidos a los profesores. Es decir, los médicos y los profesores intervienen en nuestra vida constantemente. En otros contextos se puede ver intervenida la vida de cada ser humano de manera más o menos aleatoria o voluntaria, afortunada o desafortunada, por otros dos tribunales, que son los de la Iglesia y los de justicia. Es decir, no todo el mundo tiene que pasar de vez en cuando por su vida por tribunales de justicia, pero cuando esto ocurre, mal asunto. Y por tribunales eclesiásticos, cuando esto ocurre también, pues ocurrirá por las razones que cada uno estime oportunas, bien voluntarias o bien involuntarias debidas a la inercia familiar, social o del tipo que sea. Pero por donde sí pasamos con seguridad es por el médico y por el profesor. Y más aleatoriamente, bien porque lo hayamos promovido nosotros o bien porque nos lo hayan promovido contra nosotros, por los tribunales de justicia. Ustedes pueden considerar que todo esto es un rollo patatero, ustedes pueden considerar que la historia del derecho es un gran inconveniente, pueden considerar que la intervención de la religión en el derecho mercantil es un gran inconveniente, pero también les voy a decir otra cosa. Debido a que hay muchas personas que soltaron sus rollos patateros sobre la elaboración de las leyes y sobre reflexiones a veces interminables respecto al modo de administrar esas leyes, por ese tipo de razones podemos hoy tener, o podíamos haber tenido hace años, unos tribunales de justicia que se tomaran muy en serio el hecho de juzgar la conducta ajena cuando esa conducta ajena interviene en violaciones legales de lo civil y de lo penal. Porque juzgar arbitrariamente este tipo de hechos, es decir, sin haber reflexionado con muchos rollos patateros sobre ello, frivoliza enormemente las sanciones que pueda sufrir injustamente un ser humano.
Claro, cuando alguien oye el hecho de que vamos a hablar de cómo la religión influye en el derecho mercantil, debido a la mala prensa que en tantos contextos tiene la religión, uno se echa las manos a la cabeza. Es decir, allí donde la religión mete mano, solo puede causar graves trastornos. No les diré que no, no les diré que no. Pero tengan en cuenta que durante mucho tiempo la religión, la cristiana, en Occidente, fue el único instrumento racional del que se dispuso. Y dirán ustedes, madre mía, si la religión era racional, ¿cómo sería lo demás? Pues en efecto, ¿cómo era lo demás? No se pueden imaginar ustedes cómo era lo demás, porque lo demás era temible. Si la religión era temible y era lo racional, imagínense ustedes cómo sería lo demás. En ese transcurso histórico, la religión naturalmente ha ido perdiendo fuelle, ha ido perdiendo poder, ha ido perdiendo capacidad de intervención en el terreno del derecho, porque esa capacidad de intervención ha sido asumida por la política. Y creo que en ese sentido se ha mejorado mucho. El hecho de que la religión fuera desplazada en sus posibilidades de intervención en la elaboración del derecho, y el hecho de que el derecho canónico se limitara a la administración interna de la Iglesia y no se inmiscuyera en la gestión del derecho mercantil, del derecho civil o del derecho penal, creo indudablemente que ha sido un gran logro. Pero en los orígenes de la elaboración del derecho, de todas las ramas del derecho, más allá del romano, más allá de la etapa del Imperio Romano y por tanto del derecho romano, que ha quedado como un referente histórico en la historia del derecho, la religión ha intervenido mucho. Y no ha intervenido tan mal como podríamos creer, tratándose de quién era la religión. Vamos a hablar aquí de esas cuestiones y vamos a ver hasta qué punto la religión ha intervenido en unos aspectos negativamente, en otros positivamente, en la elaboración del derecho en general y en particular del derecho mercantil. No es lo que parece, ya les digo que no es lo que parece, es otra cosa muy distinta. Se van a encontrar con sorpresas, porque no es lo que creen, es otra historia. En algunos aspectos mucho peor y en otros mucho mejor. Pero les adelanto el resultado. La Iglesia no ha podido con la realidad. La Iglesia, que pretendía controlar la realidad, no ha podido con ella. La Iglesia, en su control de la realidad, ha sido reemplazada por el Estado. Pero es que hoy tenemos otro problema. Y es que el Estado tampoco puede con la realidad, porque en la gestión de la realidad, el Estado es hoy reemplazado por los amigos del comercio, que es el tercer estadio, el tercer momento evolutivo. A ese momento evolutivo Prodi no llega en su libro, no llega. A veces ni siquiera llega ni a apuntarlo, porque el estudio de Prodi es un estudio que tiene que ver más con la genealogía del derecho mercantil que con el futuro del derecho mercantil, que en realidad se va a convertir en una especie de Dios todopoderoso, controlador de todas nuestras formas de conducta y de todos nuestros comportamientos. Pero para entender a dónde vamos hoy a parar, es necesario saber de dónde venimos. De dónde venimos. Y venimos de una sociedad que estaba en manos de la religión, que ha pasado a manos del Estado y que ahora mismo está entregada a los amigos del comercio. Es decir, hemos perdido la Inquisición religiosa, lo cual es una gran fortuna a mi juicio. Hemos ganado la gestión del Estado, lo cual es una gran fortuna a mi juicio, pero ahora el Estado parece haber perdido el norte o el sur, o todos los puntos cardinales, que están en manos de los amigos del comercio. ¿Harán los amigos del comercio algo mejor o peor por nosotros de lo que ha hecho el Estado? Depende. Depende en qué lugar nos encontremos bajo la intervención de los amigos del comercio. Esto depende de muchos factores. Para unas personas esto es positivo, para otras es negativo, cada cual tiene sus criterios y sus argumentos. Aquí vamos a exponer algunos argumentos que históricamente nos van a permitir conocer mejor la realidad a la que nos enfrentamos. Pero ya les adelanto una cosa, ni siquiera la Iglesia cristiana ha podido con la realidad, porque la realidad es mucho más fuerte que todos aquellos que se enfrentan a ella. Y por supuesto, es mucho más fuerte que todos aquellos que se enfrentan a ella imaginariamente o en términos idealistas, porque si algo nos enseña la realidad es que destruye a quienes no son capaces de hacerse compatible con ella. Y la forma más eficaz para ser destruido por la realidad es la de convertirse en un idealista, porque los idealistas son aquellos que, precisamente porque tienen miedo a la realidad, se forman una realidad alternativa
inventándose pesadillas o ensoñaciones que los distancian de la realidad, y todo esto lo único que provoca es simplemente trastornos de personalidad, incompatibilidades laborales, sociales, que en definitiva no pueden buscar ni el amparo de la religión, que es uno de los grandes idealismos, ni el amparo tampoco de las utopías, que es otro de los grandes idealismos políticos, ni tampoco el amparo del dinero, que es uno de los grandes idealismos de las formas de vida. El dinero, en definitiva, es una extraordinaria idealización de las formas de vida que nos conduce también en muchos aspectos a no solo el fracaso, sino a un fracaso que atraviesa la violación de determinadas formas de comportamiento que la Iglesia, desde el primer momento, ya previno. Claro, ustedes se pueden preguntar, ¿y cuál es el código que utilizaba la Iglesia para prevenir formas de comportamiento que perjudicaran al ser humano? Esto la Iglesia cristiana ya lo hereda de los mandamientos hebreos. Los 10 mandamientos fueron durante mucho tiempo la esencia del Código Penal, mucho antes del derecho romano y mucho después del derecho romano. Vamos a entrar en estos planteamientos y vamos a analizar algunos de estos aspectos. Claro, Prodi cita en un momento dado lo que vamos a llamar el rollo patatero, pero es que el rollo patatero es imprescindible para comprender la seguridad jurídica de la que hoy disponemos, o también la inseguridad jurídica de la que hoy disponemos. Y este rollo patatero tiene que ver con un papa que se llamó Inocencio III y con una fecha que fue la de 1215. En 1215 se celebra el cuarto concilio de Letrán. Claro, en este concilio se impone la obligatoriedad de la confesión anual para los cristianos. Entonces no se distinguían cristianos entre católicos y protestantes porque el cisma religioso no había tenido lugar todavía, Lutero todavía no había nacido y el protestantismo no había hecho irrupción. Se impone la obligatoriedad de la confesión anual. Todos los cristianos deben confesarse al menos una vez al año. No es mucho, podríamos decir, ¿no? No es mucho. Pero, claro, las confesiones entonces no eran como las de hoy, según Romano Prodi. Yo aquí no hablo por experiencia. Romano Prodi advierte que las confesiones en la Edad Media implicaban una penitencia mucho más aparatosa que la de hoy, que parece ser, según dice Romano Prodi, porque aquí yo no hablo por experiencia propia, las confesiones se resuelven con el rezo de algunas oraciones y poco más. Ya digo, aquí cito las fuentes, no tengo experiencia propia en estos asuntos. Pero se habla que en el cuarto concilio de Letrán, 1215, se obliga a todos los cristianos a confesarse al menos una vez al año. Claro, ¿cuál es el objetivo de la confesión? No hace falta ir a Roma para saberlo. Es el control de la conciencia, el control de la vida humana, política, social, en todos los aspectos, hasta en los aspectos más detallados. Es decir, la confesión es el gran hermano de Orwell. Mucho antes de que Orwell escribiera una novela como 1984, que para mucha gente reveló la existencia de un gran hermano, oigan, miren ustedes, lean un poco de historia, el gran hermano lleva con vida desde que nacieron la filosofía y la religión. ¿O acaso la filosofía no ha engendrado grandes hermanos por todas partes, que es el demiurgo de Platón, que es el motor perpetuo de Aristóteles, que es el espíritu absoluto de Hegel, que es el Dasein de Heidegger, que es la sustancia pura de Spinoza, que es el Dios de Tomás de Aquino, que es el cogito de Descartes? No son más que es el inconsciente de Freud. Es decir, el inconsciente, es decir, esa criatura que incluso desde la inconsciencia conoce todos nuestros actos, que ni nosotros mismos conscientemente podemos conocer. Es decir, tengan en cuenta que la filosofía y la religión se han pasado toda su vida, toda su historia, y hablamos de milenios de historia, inventando grandes hermanos orwellianos. Es decir, el gran hermano de Orwell es en definitiva la criatura más detallada y más sofisticada que ha fructificado después de milenios en los que tanto la religión por su parte como la filosofía por la suya se han dedicado a construir grandes hermanos, los grandes drivers de la conciencia humana, es decir, los grandes controladores, no solo informáticos, sino del comportamiento humano, en definitiva. Claro, que el Yahvé hebreo no es más que un gran hermano, no diremos el gran camarada o el gran timonel, no hablemos en estos términos, pero sí es el gran hermano que controla todas las conciencias y que lo sabe todo, absolutamente todo. Entonces, la confesión como un tribunal que explora, que supone además un interrogatorio,
sobre todas estas cualidades es algo que la Iglesia cristiana pone en práctica, por un lado, con afán de preservar su poder frente a los poderes de un Estado que todavía no existe, porque hay señoríos feudales, pero no organizaciones estatales, que surgirán con el Renacimiento. Es decir, durante todos estos años la Iglesia lo controla absolutamente todo. Es el único poder superviviente al Imperio Romano en una sociedad de bárbaros todavía. Claro, la tesis de Prodi es que los códigos penales, entonces no se habla de delito, se habla de pecado. Para hablar de delito es necesario que exista una constitución, un ordenamiento jurídico, las leyes de un Estado, un derecho penal. No hay derecho penal en la Edad Media propiamente. Lo que hay es un derecho canónico que interviene prácticamente en todos los aspectos de la vida, y los interrogatorios por las buenas. Una confesión es un interrogatorio por las buenas, en definitiva. El criterio que se utiliza para tipificar los delitos, que entonces no son delitos sino pecados, es básicamente el Tribunal de la Confesión y el interrogatorio que se ejerce a través del Tribunal de la Confesión, que naturalmente es privado, es secreto, es decir, tú no puedes comentar con otros lo que has confesado a terceros, ni tampoco lo que has hablado con el confesor. Es decir, mucho antes de que existiera la ley de protección de datos, el Tribunal de la Confesión ya la ejercía, ya la practicaba. Quiero decir que toda esta secularización de instrumentos que hoy tenemos ya los había previsto y ejercido la Iglesia bajo otras nomenclaturas. ¿De acuerdo? Pero aquí pasamos de los 7 pecados capitales a los 10 mandamientos. Es la tesis que apunta Romano Prodi, la idea no es mía, estoy citando en este punto a Paolo Prodi. Siempre confundo a un hermano con otro cuando el autor del libro que comentamos es Paolo Prodi. Pero pasamos de los pecados capitales a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que tienen una genealogía hebrea, son el procedimiento en virtud del cual se codifica y se tipifica determinados comportamientos que entonces no son delictivos porque no hay derecho con mayúsculas, no hay leyes, pero sí hay, digamos, una teología que los tipifica como pecados. Claro, los 10 mandamientos, todo el mundo los conoce indudablemente, pero aquí pensemos que este libro se refiere al séptimo, y así se titula, el séptimo, no robarás. Pero claro, hay otros mandamientos que son enormemente importantes. El quinto es el no matarás. Y me dirán ustedes, ¿a cuánta gente en la Iglesia quemó viva? Bueno, doctores tiene la Iglesia, ¿yo qué quieren que les digan esto? El quinto es el no matarás. Y mientras la Iglesia promulgaba el no matarás, ¿a cuántas personas se quemaron en vida? Tanto en el ámbito protestante con la caza de brujas como en el ámbito católico con la Inquisición. Claro, el sexto es el no cometerás actos impuros, es decir, no materializarás, no ejecutarás acciones impuras, sexualmente hablando. Claro, el séptimo, como digo, no robar. El octavo es no mentirás, pero no levantarás falso testimonio contra otras personas para obtener ganancias ilícitas o para obtener crédito o reputación. El no mentirás. Claro, todos estos mandamientos, entonces tipificados como conductas pecaminosas, hoy día están tipificados en el derecho en diferentes modalidades. Es decir, el tema de la denuncia falsa, el problema de la denuncia falsa apela precisamente a una violación del octavo mandamiento. No levantarás falso testimonio contra otras personas. Fíjense ustedes en la noticia que publica un diario como La Voz de Galicia el 13 de agosto de 2024. Una persona declara en pleno proceso judicial haber denunciado en falso a otra persona. El fiscal pedía para la persona denunciada 33 años de cárcel. En plena audiencia, la persona entonces acusadora reconoce que ha acusado en falso a esta otra persona. Pónganse ustedes durante 1 minuto, 60 segundos, en la piel de una persona a la que se le pide 33 años de cárcel, a la que se le piden 33 años de cárcel bajo una acusación falsa. Bien, pues todo este rollo patatero que durante siglos determinados teólogos, juristas, pensadores y escolásticos elaboraron para hacer que las leyes funcionaran de la manera más justa posible y más sofisticada posible, entendiendo por justicia lo que corresponde a cada época, estamos de acuerdo, y lo que en una época es justo, en otra época puede ser injusto, pero todo este rollo patatero que han sido los digestos del mundo romano, los tratados jurídicos,
han tenido como objetivo básicamente mejorar en la medida de lo posible las condiciones sociales, políticas y por supuesto jurídicas de la vida humana para garantizar determinadas libertades. Ir en contra de lo que entonces se llamaban los mandamientos y que hoy día están tipificados en el derecho civil y en el derecho penal, es algo en lo que la Iglesia ha tenido mucho que ver. Naturalmente, como digo, a lo largo del tiempo la Iglesia ha perdido este poder de injerencia y de intervención y ha sido reemplazada, a mi juicio, muy oportunamente, por el poder político, es decir, por un poder no confesional. Pero el no levantarás falso testimonio contra otra persona es algo absolutamente decisivo para garantizar las libertades y los derechos de los seres humanos. La pregunta es, ¿hasta qué punto el falso testimonio, el hurto, el crimen, puede sobrevivir precisamente a las exigencias de la justicia, incluso en una sociedad como la nuestra, en 2024? ¿Qué habría ocurrido a esta persona acusada si la persona acusadora no se delata a sí misma como alguien que ha hecho una falsa denuncia? Pues probablemente que le podrían caer, en teoría, 33 años de cárcel. Después, en la práctica, no sé si Dios dirá, si la fortuna dirá o si dirán los magistrados. Pero la pregunta es, ¿se puede confiar en la justicia? Unos dirán que sí, otros dirán que no, otros que depende. Vale. Pero procuren que no les acusen de algo en virtud de lo cual les imputen 33 años de cárcel sin haber cometido ese algo. Porque entonces, a ver qué hacen. A ver qué hacen. Octavo mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, es decir, contra alguien que es humano como tú. El noveno y el décimo mandamiento son una perífrasis del sexto y del séptimo, pero en este caso mucho más exigentes, porque si el sexto dice no cometerás actos impuros y el séptimo dice no robarás, el noveno y el décimo respectivamente dicen no pensarás en actos impuros y el décimo dice no codiciarás bienes ajenos. Es decir, ni tan siquiera te plantearás con el pensamiento cometer actos sexualmente impuros ni deseos que impliquen el robo. Es decir, no solo no ejecutarás el robo, sino que tendrás que prevenirte incluso de pensarlo. Bueno, ya advierten los propios manuales de confesión que cuando la gente más veces piensa en algo, más posibilidades tiene de acabar haciendo ese algo. De tal manera que el pensamiento es uno de los terrenos que más intensamente cultivan el desarrollo de determinadas acciones. Por lo tanto, los malos pensamientos desembocarán siempre en la comisión de malas acciones. En consecuencia, los manuales de confesión y seguramente los manuales de psiquiatría, que son los que modernamente han reemplazado el tratamiento de confesión, recomiendan que cuando se tenga una pulsión o un impulso que induce a pensar algo de manera equivocada, de manera desafortunada o de manera que nos puede perjudicar, lo mejor es erradicar ese pensamiento de la cabeza cuanto antes. De manera que si alguien, por ejemplo, tiene tendencia a pensar en el juego, a pensar en arriesgar su dinero en el juego, lo que primero debe hacer, por supuesto, para evitar incurrir materialmente en el riesgo de su dinero en el juego, es dejar de pensar en este tipo de cosas y pensar en otras. Pues imagínense ustedes lo tentador que es Internet para desplegar, entre comillas, digamos, o sin comillas, como quieran, los malos pensamientos en cualesquiera direcciones. Claro, vivimos en un mundo que ha perdido la razón. Bueno, eso los jueces sabrán. Pero yo considero que la justicia puede permitirse antes ser injusta que ser irracional. Porque ser injusta es algo que se puede corregir si se dispone de razón. Pero cuando se ha perdido la razón es absolutamente imposible encontrar el camino que conduce a la justicia. Y eso ya es algo enormemente peligroso. Por tanto, cuando hablamos del rollo patatero de siglos y siglos de reflexiones jurídicas, tanto en el ámbito de la religión como en el ámbito del derecho, para llegar a elaborar sistemas judiciales y sistemas legales que nos aseguren la convivencia, no es moco de pavo, no es ninguna tontería esto, porque no se puede legislar contra la realidad. No se pueden hacer leyes que vayan contra la realidad simplemente para satisfacer determinados estados emocionales o ideológicos.
La justicia al servicio de la ideología puede ir con frecuencia en contra de la realidad. La justicia no puede ir contra el Estado ni puede ir contra la realidad. Y habrá que plantearse si el derecho penal, si el derecho civil o si el derecho mercantil van contra la realidad o no. Esto es una cuestión abierta permanentemente en todas las etapas de la historia. Doctores tienen el derecho que lo sabrán bien medir. Yo soy doctor en teoría de la literatura y literatura comparada, pero la literatura tiene una cita con las leyes permanente. Nada es ajeno a la literatura. Por lo tanto, ignorar la literatura supone ignorarlo todo acerca de uno mismo. Quien no sabe lo que es la literatura no se conoce a sí mismo. Y es curioso que esta frase la hubiera dicho Sócrates, que exigía a los demás conocerse a sí mismos, excluyéndose él de este imperativo. Era el conócete a ti mismo, como si él estuviera exento de ese imperativo. Y esto lo decía un hombre que, como Sócrates y como Platón, eran unos absolutos ignorantes acerca de lo que era la literatura. Resolvían el problema de la literatura expulsándola de la República, expulsándola del Estado. Bonita manera de enfrentarse a la literatura, suprimiendo aquello que nos cuesta trabajo reconocer, como diría Machado de Castilla, ¿no? Envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Pero habría que decirle a Machado que Castilla no estaba envuelta en sus andrajos ni despreciaba cuanto ignoraba. Eso era una ocurrencia de Machado en su poema del mañana efímero. Vamos a la confesión como interrogatorio por las buenas. Cito a Prodi: el confesor quiere saber qué se ha robado, cómo, cuándo, a qué personas, cuántas veces, para juzgar la gravedad del pecado e imponer una penitencia. Sobre todo imponer una penitencia que estuviera orientada a la restitución de lo robado, a la restauración de lo robado. Pero claro, el concepto de hurto no es simplemente quitarle a alguien lo que es suyo y que no nos pertenece para quedarse con ello. Este es un concepto de hurto muy básico, muy elemental. El crecimiento del mercado ha hecho que el hurto se convierta también en un procedimiento para violar las leyes del comercio, mediante la especulación de los precios, mediante el uso abusivo de las mercancías, mediante contratos excesivos, mediante las injusticias que se cometen en la organización o el manejo del mercado, en definitiva. Y hay un hurto mayor, que es el que hoy podemos observar y que Prodi no llega a mencionar en su libro, y es privar al ser humano de toda posibilidad de producción propia. Es decir, privar al ser humano de su vivienda, legitimando que otro la ocupe impunemente. Privar al ser humano de su propia vida, limitando las posibilidades de autodefensa. Privando al ser humano de su libertad, legitimando cualquier testimonio falso que se pueda levantar en contra de él y suprimiendo la presunción de inocencia. Claro, todos estos son atentados judiciales contra la propiedad privada. Y tengas en cuenta que la vida es la más privada de todas las propiedades. El crédito o la reputación es la más privada de todas las pertenencias y de todos los atributos. De tal manera que legitimar este tipo de hechos que puedan ocupar la vivienda, que puedan privarnos de la vida sin permitirnos la defensa personal, o que puedan privarnos del crédito o del honor simplemente porque alguien impunemente levante contra nosotros un falso testimonio, son realmente atentados contra la vida humana que hacen imposible la supervivencia en una sociedad que los legitime. Y esto es muy arriesgado, es decir, una sociedad que vive bajo estas circunstancias es una sociedad que no sobrevive. O sea, es que es una sociedad que tiene los años contados porque termina indudablemente en una revolución violentísima. Cuando la gente ya no tiene nada que perder, la gente arriesga su vida, ya no solo su libertad, sino su vida por la supervivencia, indudablemente. Toda la historia del derecho europeo y el derecho occidental está orientada precisamente a defender estas limitaciones. Pero cualquiera que viva en estos años, en las primeras décadas del siglo XXI, comprueba que las limitaciones que sufre la libertad de cualquiera de nosotros son inmensas, son enormes. Y este miedo atenaza enormemente el comportamiento humano hasta tal punto que tendrá consecuencias indudablemente en los próximos años, y serán consecuencias no pacíficas. Esto es inevitable. Es decir, no se puede vivir bajo los efectos del pánico que provoca un totalitarismo donde se observa que la libertad se pierde. Y esto indudablemente tiene sus consecuencias.
La tesis de Prodi en este punto, la tesis de Paolo Prodi en este punto es que el código de los pecados capitales se reemplaza por el código de los 10 mandamientos, y que los 10 mandamientos están en la base de lo que va a ser el origen del derecho en muchísimos aspectos, y también el origen del derecho mercantil, sobre todo en lo que afecta al hurto, sobre todo en lo que afecta al séptimo mandamiento, al no robarás y al no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni siquiera con el pensamiento, ni siquiera con el pensamiento. Claro, aquí surge, como digo, un nuevo concepto de hurto, un nuevo concepto de robo, que se debe sobre todo al hecho de la racionalidad de la Iglesia cristiana, porque la Iglesia cristiana, como ve que el mercado crece excesivamente y que el mercado y el poder del mercader, del comerciante, del hombre de negocios, de lo que los alemanes llamaron muy pronto Kaufmann, del hombre de negocios, empieza a intervenir peligrosamente en la jurisdicción eclesiástica, se arman racionalmente, se arman desde el punto de vista del derecho canónico para prevenirse contra los posibles excesos que el comercio pueda provocar en los bienes eclesiásticos. Claro, no es que la Iglesia piense en el bien común, la Iglesia piensa básicamente en su propio bien, por supuesto, y precisamente porque piensa en su propio bien, lleva a cabo una serie de articulaciones jurídicas que después el Estado, cuando desarrolla, asume como propias. ¿Por qué? Pues porque resultan muy útiles, indudablemente. Indudablemente. La Iglesia tiene muy buenos abogados. La Iglesia tiene los mejores abogados de los que se podía disponer históricamente, hasta que el Estado los ha reemplazado por los abogados del Estado, en definitiva. Pero claro, los abogados del Estado tienen que defender al Estado, ¿eh? No pueden defender a quienes incurren en el séptimo mandamiento, en la violación del séptimo mandamiento. Claro, esto es enormemente peligroso. Esto es enormemente peligroso. Claro, cito a Prodi. Las tesis que deseo plantear y que constituyen el núcleo de este libro, el libro de Prodi, es que el concepto y la práctica de hurto han cambiado radicalmente en Occidente junto con los conceptos y la realidad de riqueza y de pobreza. Claro, se roba riqueza, no se roba pobreza, la pobreza no se comparte, en principio. Y que ese cambio ha sido un componente importante en el camino hacia la modernidad. Se ha pasado de la concepción inmovilista basada en la tradición bíblica y en el derecho natural, recogida por el derecho romano, del hurto como violación del principio fundamental de justicia, al hurto, a una concepción dinámica del hurto como infracción de las normas concretas de la comunidad humana en la posesión y uso de los bienes de esta tierra, y también como violación fraudulenta de un pacto contractual, es decir, de las leyes del mercado. Si se viola un pacto, de alguna manera se hurta, de alguna y de muchas maneras se hurta. Entonces, aquí pasamos del concepto de hurto como usurpación de la propiedad privada al concepto de hurto como violación de las leyes del mercado, como trampa mercantil, como trampa contrafactual, y yo añadiría ya un tercer concepto de hurto, que es el que se da en nuestro tiempo, que es la privación del ser humano para optar a cualquier medio de producción propia. Es decir, cuando el ser humano ya no dispone de medios para producir nada por sí mismo, se le hurta la posibilidad de generar riqueza o autoabastecimiento. Es decir, el ser humano pierde el acceso a la soberanía alimenticia. No puede asegurarse, no puede preservar su propia alimentación porque no dispone de recursos que le permitan ni plantar una lechuga. Claro, nótese que el desplazamiento de la vida del pueblo a las ciudades, que lleva ejecutándose desde hace décadas, persigue esta finalidad. Si al ser humano se le emplaza en una ciudad y el abastecimiento depende de los amigos del comercio, los amigos del comercio podrán decidir qué come o qué no come un ser humano, qué bebe o qué no bebe un ser humano. Claro, la Iglesia durante la Edad Media siempre trató de asegurar que determinados bienes, como pueda ser el acceso al agua, no fueran objeto de comercio. Hoy día se cobra también el agua. Claro, esto era algo impensable en el mundo medieval. Imagínense ustedes que se priva a una finca particular de disponer de un pozo de agua, de tal forma que el agua a la que quiera acceder cualquier ser humano tendrá que pasar por quienes gestionan el comercio. Esto era algo inconcebible en el mundo medieval, pero seguramente en la segunda mitad del siglo XX habrá un determinado poder que, si lo quiere, podrá privar de agua potable
al número de seres humanos que disponga bajo su propia jurisdicción, ¿no? De tal manera que si alguien cierra la llave del agua que abastece una ciudad o 100 ciudades, los habitantes de esas poblaciones quedarían sin agua potable hasta que quien tiene poder decida abrir la llave del agua. Así de simple. Entonces, claro, este tipo de cuestiones son enormemente inquietantes. La Iglesia siempre condenó la avaricia, está tipificado en los pecados capitales, y después pasa a tipificarlos en los 10 mandamientos, es decir, no codiciarás bienes ajenos, no robarás, pero es que no los codiciarás ni siquiera con el pensamiento. ¿Quiénes son hoy los avariciosos? Se entiende por la avaricia la retención de riqueza, la retención y la esterilización de riqueza. Cuanto más cantidad de dinero quede acaparada e inmovilizada por una persona o por un grupo de personas, menor dinero hay en circulación, menor cantidad de dinero circula, y por tanto esto tiene unas consecuencias tremendas. Piensen en cuántas veces la literatura se ha referido al avaro y lo ha criticado, lo ha parodiado y lo ha denostado, tanto en las tragedias como en las comedias. Piensen en la comedia El avaro de Molière, piensen en tantas comedias aristofánicas y de Menandro donde se ridiculiza la figura del avaro. La avaricia siempre se ha condenado porque la avaricia supone una forma de hurtar dinero al mercado, es decir, impedir que el dinero circule y que por tanto pueda haber consumo. Pero ¿cuántas veces se ha condenado el consumo? Porque la actitud de la Iglesia Católica siempre ha sido ambigua en esto. Por un lado condena la avaricia y por otro lado condena el consumo. Vamos a ver si nos aclaramos, ¿no? Porque claro, según con quién hablemos, o se condenan ambas cosas, bueno, o se suprime el dinero. También la Iglesia Católica condenaba la profesión del comercio. Se consideraba que el comerciante no podía optar al reino de los cielos. Recuerden que es más fácil pasar que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico acceda al reino de los cielos. La condena de la riqueza, del dinero y del comercio que se plantea en los evangelios y concretamente en los Hechos de los Apóstoles es descomunal. La literatura también critica la avaricia, pero no en nombre de la religión, sino en nombre del racionalismo humano. La figura del avaro ha sido siempre en la comedia e incluso también en la tragedia. El caso de Timón de Atenas, por ejemplo, aunque Timón de Atenas tiene más que ver con la misantropía que con la avaricia, ha sido también objeto de crítica por todas partes, por todas las obras literarias habidas y por haber. Claro, la confesión persigue sobre todo el conocimiento del hurto, el conocimiento del delito de hurto, para provocar la restauración de lo robado. Naturalmente, si se robaba la Iglesia, había que devolver a la Iglesia lo robado. La Iglesia vive de los diezmos, que no eran precisamente limosnas, sino era el 10%. El 10%. El diezmo es una manera eufemística de referirse al impuesto del 10%. El 10% de la productividad había que dárselo a la Iglesia. Había que dárselo a la Iglesia. Y naturalmente, si alguien se sustraía de ese impuesto del 10%, pues la confesión tenía como objeto identificarlo, encontrarlo y evitar que en el futuro se repitiera y, por supuesto, conseguir la devolución de lo robado. No sabemos si con, digamos, una multa, ¿no? La idea de multa viene mucho después, ¿no? Pero si no pagamos, ¿verdad?, los impuestos hoy día, pues a Hacienda o al Ayuntamiento, pues se nos carga una multa, un recargo, ¿no?, como se suele decir. Pero bueno, ya sabemos que hay personas que pagan, otras personas a las que se las investiga más, otras a las que se las investiga menos. Eso ya lo dejo a cargo de quien compete. Yo no soy inspector de Hacienda, ni soy tampoco juez de lo mercantil. Yo soy un intérprete de la literatura y sí sé lo que la literatura ha dicho sobre estas cuestiones. Pero la restitución de las ganancias mal obtenidas, la restitución de las ganancias adquiridas mediante hurto, fraude, engaño, especulación, etcétera, etcétera, es algo que, fíjense, hablamos del rollo patatero. Sí, pero el rollo patatero hace que en el Cuarto Concilio de Letrán, en el Canon 21, se tipifique esto como pecado y también como delito a efectos de derecho canónico que luego heredará el derecho penal y el derecho mercantil. La confesión de los pecados se convierte en una obligación anual para todo cristiano con objeto de ¿qué? De asegurar la restitución de las ganancias mal obtenidas. Es decir, el robo. El fruto del hurto es el robo.
Todo esto, claro, naturalmente tiene consecuencias morales. Cito a Prodi: la restitución de los bienes mal obtenidos no solo se refiere al hurto en sentido tradicional, sino a todas las ofensas a la honra, a los menoscabos al mercado y a la práctica contractual, es decir, a una práctica mercantil onerosa, deshonrosa, fraudulenta, en definitiva. Claro, como consecuencia de esta medida del Concilio de Letrán, en los manuales de confesión, que hoy serían equivalente a los manuales de psiquiatría, porque el psiquiatra lo que hace es confesar al paciente y permitir que el paciente, contando lo que le ha ocurrido, pueda superar los problemas, identificándose con ellos, y pueda, al confesarlos simplemente, permitir identificar las causas que los han provocado, para evitar que en el futuro se puedan provocar de nuevo esos mismos problemas, evitando las causas que los han generado. Pero claro, la justicia del mercado se basa sobre todo en devolver las ganancias mal obtenidas. Es decir, pagar las deudas, pagar las deudas. Por esa razón hemos insistido en muchas ocasiones, como incluso en el propio Padre Nuestro en los últimos años, se ha pasado de decir perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, por la expresión perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Claro, evidentemente, en la época de la tarjeta de crédito no se pueden perdonar las deudas, porque imagínense ustedes que vamos a hacer una compra de lo que sea y decimos, bueno, le debemos esto, pero perdónenos usted la deuda. Es decir, claro, a ver qué banco perdona la deuda. Claro, evidentemente, pero que perdone la deuda a todo el mundo, no solamente a los que le caen bien o mal, o a los que de alguna manera subsanan esa condonación por otro tipo de actividades. Claro, evidentemente el Padre Nuestro no puede rezarse en el siglo XXI como se rezaba en el siglo XX. Entonces, claro, esto es muy curioso. La justicia y el mercado son también muy volubles, y el Padre Nuestro también lo es. Claro, no sé si los 10 mandamientos habrán cambiado desde que me hablaron de ellos por primera vez hasta hoy, pero no me sorprendería demasiado, al menos que la hermenéutica matizara algunas cuestiones, ¿no? Evidentemente, quebrantar los pactos contrafactuales, es decir, los contratos mercantiles, es una forma de hurto, y el mercado se protege a sí mismo. Desde luego, la avaricia es uno de los vicios más condenados. Cito a Prodi, fíjense. El vicio de la avaricia, permite ilustrarlo, junto con la tradicional condena bíblica y patrística del avaro, que por su inmoderado afán de riqueza priva al prójimo de lo necesario. El avaro prestamista, porque se supone que el prestamista es un avaro, es un usurero, se equipara al hereje, que es lo peor que podía reconocer la Iglesia cristiana, católica, protestante. Y en consecuencia es excomulgado como opositor a la Constitución de la Iglesia, no tanto porque el dinero sea en sí mismo estéril, si no está vinculado al trabajo del hombre, sino porque la transferencia de la propiedad del dinero que se produce en el acto del préstamo del contrato hace que sus frutos se deban a quien lo recibe e invierte y no a quien lo presta. Es decir, que la Iglesia siempre se ha llevado mal con el préstamo, con el comercio y con la banca. Y me dirán ustedes, pues menos mal que se ha llevado mal, porque si se llega a llevar bien, bueno, yo en eso ya no entro. Yo les digo lo que hay, cada uno que juzgue según sus criterios, pasiones, inquietudes o necesidades. Yo les digo lo que hay y ustedes juzguen lo que estimen oportuno. Pero tengan en cuenta una cosa, y esto lo subraya Prodi: la ganancia es el objeto del comercio. El corazón del comercio es la ganancia económica. Sin ganancia económica no hay comercio. Del mismo modo que sin estímulo y productividad el trabajo no tiene sentido. Porque trabajar como Sísifo para que lo que hacemos no tenga ninguna consecuencia es algo que resulta muy frustrante. Y sin embargo, todos ustedes trabajan. ¿En qué condiciones? Pues cada uno sabe las suyas. Fíjense en esto, cito de nuevo: la cuestión del hurto se mantuvo dentro de la discusión sobre la avaricia como una de las 5 subespecies. Las 5 subespecies, ¿cuáles son? El hurto, el atraco, la usura, la simonía, es la compraventa de bienes eclesiásticos siempre y cuando la Iglesia no los hiciera, claro. La malversación de limosnas. Bien, la malversación de limosnas es una cosa muy curiosa, porque de esto pocas veces se habla. Pero fíjense ustedes que en el Quijote aparece la malversación de limosnas. En el Quijote, claro, uno no espera encontrarse precisamente con un niño abandonado, ¿verdad?, en el limbo. Pues en el Quijote aparece la cuestión de la malversación de limosnas. ¿Saben cuántas personas han hablado de la malversación de limosnas en el Quijote? ¿Saben cuántas? Ninguna. Desde la publicación del Quijote, de la segunda parte, que es cuando aparece la malversación de limosnas,
en 1615, nadie ha hablado de la malversación de limosnas en el Quijote, porque quien ejecuta la malversación de limosnas en el Quijote es un personaje que se llama Ricote y que cae muy simpático a todo crítico literario cuanto hay. Y Ricote es un personaje que viene de Alemania, penetra en España como contrabandista, finge ser un mendigo y un peregrino, y se hace con limosnas que después malversa a través del contrabando fronterizo. Pero ni un solo crítico literario, ni uno solo de mis colegas cervantistas y no cervantistas, han hablado jamás de la malversación de limosnas en el Quijote, cometida esta malversación por uno de los personajes que más simpáticamente y más mimosamente y más tiernamente y más dulcemente y más cariñosamente ha sido tratado por la crítica literaria y por el cervantismo: Ricote, el contrabandista del Quijote. Pero nadie habla de Ricote como un malversador de dinero, como un malversador concretamente de limosnas. Ricote realmente es un ladrón, es un contrabandista y es un malversador de limosnas. En tanto que aparece ahí retratado en ese episodio del Quijote en su conversación con Sancho Panza. Incluso Ricote le dice a Sancho Panza que si le ayuda a encontrar un tesoro que él tiene, que le dará una parte muy sustanciosa a Sancho. Y Sancho le dice: no, mira, yo no voy a participar contigo en esto. Incluso le dice Sancho: además acabo de dejar el gobierno de una ínsula, y no entra en más detalles. Y es efectivamente, en el capítulo inmediatamente anterior, Sancho Panza ha abandonado el gobierno de la ínsula Barataria, donde era gobernador, era lo que diríamos un presidente de comunidad autónoma, y ha abandonado ese gobierno porque esa forma de vida no le interesa. Entró en el gobierno con un burro, su rucio, y salió del gobierno con el burro, con su rucio, sin un solo céntimo, sin un solo maravedí de más. Y Ricote precisamente le ofrece de nuevo, dice: si tú me ayudas yo recupero tu tesoro. Dice: pero no me delates a la justicia. Y Sancho Panza le dice: no, yo no me dedico a delatar a nadie, no voy a denunciarte a ninguna justicia, tú haz lo que quieras con tu tesoro, si lo encuentras bien, y si no, bueno, allá tú, haz lo que quieras con esto de las limosnas de las que me hablas y del contrabando que practicas. Para mí tú eres un amigo, yo no te voy ni a delatar ni te voy a encubrir, simplemente no nos hemos visto y no hemos hablado de este tema, nada más. Es decir, Sancho sitúa la amistad con un vecino por encima de cualesquiera diferencias, sabiendo Sancho Panza que habla con un contrabandista, que habla realmente con un delincuente, y sin embargo la crítica literaria ha visto en este delincuente una víctima. Es una cosa sorprendente. ¿Qué podemos esperar de una crítica literaria y de unos cervantistas que, sinceramente lo diré, en este punto no han sabido leer el Quijote? Esto es lo que hay, y hay que decirlo con toda crudeza y con toda franqueza. Nadie ha hablado nunca de la malversación de limosnas en el Quijote a propósito de Ricote. Y lo puedo decir porque es verdad. Prodi sigue con sus interpretaciones acerca de todas estas cuestiones y cita una serie de tratados de confesión que yo no les voy a mencionar aquí, léase el libro de Prodi a este respecto, pero que constituyen evidentemente una poderosísima reflexión que desde el siglo XIII la Iglesia Católica ha hecho acerca de la jurisprudencia y de la legalidad, y que ha influido enormemente en el derecho mercantil moderno, en el derecho penal moderno y en el derecho civil moderno. Es decir, que la deuda que el derecho tiene con la escolástica eclesiástica, con la casuística jesuítica en muchísimos aspectos, es muy grande. Naturalmente se puede prescindir hoy de todo esto, pero no se puede negar que históricamente ha tenido lugar. Y esto es enormemente importante. Los manuales de confesión, según la tesis de Prodi, están en la base del derecho penal y también en la base del derecho mercantil de la modernidad. Y esto es algo que cualquier estudiante de derecho probablemente ya conoce y que cualquier especialista en el derecho también conoce. Pero aquí, como hablamos básicamente de literatura y del derecho en tanto que está presente en la literatura, probablemente muchos intérpretes de la literatura lo ignoran. Y es necesario que tengan una cita con estos asuntos, porque no se puede interpretar correctamente la literatura si se desconoce la genealogía de otras ramas del saber que han influido enormemente en lo que han escrito los escritores contemporáneos al desarrollo de esas ramas del saber, indudablemente. El comercio exige el derecho mercantil, porque no cabe en el derecho canónico, porque no caben los límites que la Iglesia trata de imponer a la realidad, y porque la Iglesia se ha visto obligada a reflexionar sobre el comercio más de lo que quisiera para poder preservar
la riqueza de sus propios bienes y para poder asegurar su supervivencia como institución que, frente a dar crédito a las órdenes mendicantes que negaban el comercio y condenaban el dinero, limitaban enormemente su supervivencia. Por lo tanto, evidentemente la Iglesia presta atención a estos hechos porque si los ignorara, la Iglesia habría desaparecido ya en la Edad Media. Se habría disuelto completamente en los imperativos franciscanos de la pobreza, evidentemente, porque hasta Don Quijote sabe que sin dinero no se puede sobrevivir. Es decir, el idealismo termina donde empieza el dinero, y el dinero empieza cuando nos citamos con la realidad, porque el dinero es como la enfermedad, no se puede idealizar sin incurrir en patologías, indudablemente. Claro, piensen en lo que decía Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que no fue comerciante nunca y sin embargo pontificaba sobre el comercio como si fuera un Kaufman, vamos, como si fuera un agente bursátil. Dice, y cito Prodi, en Tomás, lo llama por su nombre, Prodi, es decir, una gran familiaridad con Tomás de Aquino, no todo el mundo puede tratar de tú a este escolástico, pero Prodi sí lo puede hacer. En Tomás, dice Tomás de Aquino, ahí es nada. En Tomás, por supuesto, los discursos son todavía innuce, es decir, el núcleo, nuez, pero ya contienen el germen de futuros desarrollos. Para los bienes de este mundo se reconoce la propiedad privada como potestas procurandi et indispensandi, es decir, la potestad de procurar y administrar. Fíjense que Tomás de Aquino, que vive en comunidad de bienes, porque es un eclesiástico, defiende la propiedad privada. Esto no deja de ser curioso. Es decir, un cura que defiende la propiedad privada, cuando un cura, como Tomás de Aquino, vive en comunidad de bienes. Porque dice que la propiedad privada es sustancial al derecho natural. Porque la propiedad común solo conduce a la irresponsabilidad. Y esto lo dice alguien que vive en comunidad de bienes. O sea, un cura que vive en comunidad dice que la propiedad común solo conduce a la irresponsabilidad y a la multiplicación de los conflictos. Y por esa razón defiende la propiedad privada. Claro, esto hay que entenderlo en su contexto, pero evidentemente no deja de resultar chisporroteante, porque aquí hay un cortocircuito con muchos aspectos. Alguien que vive en comunidad defiende la propiedad privada, pero lo que defiende es la propiedad privada de la Iglesia, evidentemente. Y aquí ya, claro, necesitamos incurrir a una hermenéutica jurídica, religiosa, que ponga cada cosa en su sitio. Lo cierto es que la Iglesia considera que el hurto es pecado y en base a esa consideración el derecho penal y los estados consideran que el hurto es delito. Hoy robar no es pecado eclesiásticamente, pero es un delito judicialmente. Claro, la donación no se considera pecado ni se considera delito. Es más, se considera una virtud. Pero claro, a veces alguien puede hacer donaciones inducido por idealismos y esa es una forma muy eficaz de hurtarle a alguien una posesión. Porque si usted le dice, bueno, si usted me da este dinero, usted alcanza la salvación eterna. Y bajo esa creencia se puede donar hasta la médula, por así decir, ¿no? Claro, se ha hablado también del voluntariado como una forma de esclavitud debido a la enajenación de una creencia en una superioridad moral. Claro, el voluntario trabaja en nombre de un supremacismo moral, pero claro, el voluntario entrega su trabajo gratuitamente. ¿Para quién? Cada uno sabrá. Pero claro, la forma de enajenación mental, transitoria o duradera, puede hacer incurrir al ser humano en formas de comportamiento que lo desposean también de dinero, evidentemente, y es una forma de hurto. Es decir, la donación es una virtud, pero también bajo en determinados casos o en determinadas consecuencias puede ser, evidentemente, una forma de hurtar a alguien algo que, si fuera conocedor de lo que dona o de las condiciones en la que lo dona, a lo mejor no lo donaba. Claro, de ahí que las donaciones tengan que estar sujetas también a un contrato muy clarificador de lo que se dona y a muchas circunstancias. Lo cierto es que los tratados de confesión dan lugar después a tratados mercantiles y sirven de base a todos ellos, porque en las reglas del mercado están muy presentes las reglas morales y las reglas de conducta que tienen que ver con disposiciones propias del cristianismo. Es decir, el cristianismo ha estado muy presente en la vida de todos nosotros y muchas de las normas que hoy gestionan nuestro derecho civil, civil, penal y mercantil proceden del derecho canónico y proceden de creencias religiosas, indudablemente. La religión está en muchos aspectos de la base del derecho mercantil.
La política ha ido reemplazando la religión en muchos aspectos desde el momento en el que el Renacimiento crea los estados llamados nacionales posteriormente. Los estados ya son organizaciones políticas que rebasan la soberanía de los señores feudales, que rebasan el feudalismo y que ya evidentemente van a asumir competencias en la gestión del comercio. Esto supone que la Iglesia pierde poder. La Iglesia ha ido perdiendo poder. Ya hemos dicho que la Iglesia pierde poder en el comercio desde el momento en el que el Estado acuña moneda y la Iglesia no acuña moneda. Claro, esto es una desventaja absoluta. Yo sospecho que el Vaticano no tiene moneda propia. Pero hoy día también se habla de una moneda como el Bitcoin, que muy pocos saben exactamente lo que es, y que sitúa la unidad monetaria fuera de la acuñación estatal de estados soberanos. Y claro, esto es podríamos decir que el Bitcoin es la moneda de los amigos del comercio, es la moneda de la república supranacional de los amigos del comercio. Es una especie de moneda acuñada más allá de la acuñación de los estados. Y claro, esto abre las puertas a unas estructuras mercantiles absolutamente insospechadas en el siglo XX y que el siglo XXI probablemente nos pondrá delante de la cara con unas consecuencias, insisto, realmente imprevisibles. Piensen que la Iglesia se enfrentaba a cualquier contrato contrario al bien común y a la caridad, considerándolo como ilegítimo. Pero claro, ¿qué es el bien común? ¿Y qué concepto de caridad tenemos según las épocas en las que vivamos? La Iglesia se opone a cualquier pago de intereses, que se considera usura, ya. ¿Y quién se opone hoy al pago de intereses? Dejen ustedes de pagar los intereses de una hipoteca y verán lo que les ocurre, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, se oponen también a la especulación de bienes, pero ¿qué especulación no ha sido ejercida sobre el terreno, sobre los contratos, sobre el trabajo de los seres humanos, etcétera, etcétera? Claro, este tipo de cuestiones abren el debate permanente de tantas cosas que ocurren en nuestro tiempo y que ni siquiera la justicia más sofisticada o más justa, valga la redundancia, puede contrarrestar. Sea como sea, el Estado reemplaza a la Iglesia en la gestión del derecho mercantil y el mercado reemplaza las posibilidades y el poder del derecho canónico. El propio Prodi tiende a barrer para casa cuando dice él, algo que yo discuto, Él dice, actualmente sabemos con certeza. No lo sabemos con certeza. Lo asegura Prodi con certeza, pero yo personalmente dudo de esto, que la relación entre el mercado y el poder político experimentó su primer gran desarrollo en las repúblicas marítimas. ¿En qué repúblicas marítimas? Porque aquí repúblicas marítimas era España e Hispanoamérica, pero no las menciona. Y dice, y luego en las ciudades-estado del norte de Italia, Renania y los Países Bajos. Bueno. Despacito con esto, Claro, Prodi tiene una formación italo-nórdica e italo-germana. Entonces, claro, sitúa, barriendo para casa, el origen del comercio allí donde él se ha formado. Norte de Italia, Renania y los Países Bajos. Bueno, vamos a ver. El comercio ya existía antes, El comercio ya existía en Mesopotamia. El comercio ya lo ejercían los fenicios. No nos emocionemos con esto. Y las repúblicas marítimas, ¿acaso España no abrió rutas comerciales? ¿No reemplazó el Mediterráneo por el Atlántico? ¿No abrió las rutas comerciales que después explotaron otras potencias también? Cuidado con esto. Entonces, esto es un mito absoluto. Reducir el origen del comercio al eje italo-germánico, italo-alemán, cuando Italia y Alemania son naciones que precisamente se configuran en la segunda mitad del siglo XIX, 1871 hablamos de Alemania. Entonces, mucho cuidado con considerar que el comercio es una supremacía italo-germana, mucho cuidado con esto. Tranquilos, cuando no nos emocionemos con estos asuntos. El propio Prodi reconoce en otros pasajes de su libro la importancia que supuso, pues naturalmente, la actividad comercial que desarrolla un reinado, un imperio como el de Carlos I, llamado V de Alemania, como Ortega y Gasset, primero de España y V de Alemania, y el de Felipe II. Pero cuidado con esto. Claro, el intento de teologizar el mercado es innegable, y históricamente así ocurrió. Pero los teólogos no son los mejores para ejercer el mercado, aunque puedan haberlo sido históricamente, para plantear una serie de leyes y una serie de
casuísticas acerca de las posibilidades mercantiles que están en la base hoy del derecho mercantil. Por esa razón, cuando hablamos de que la religión intervino en los orígenes del derecho mercantil, lo hacemos en los términos en los que aquí hemos hecho nuestra exposición y no en otros términos. La importancia del pensamiento religioso, aunque hoy esté completamente difuminado, edulcorado o disuelto en otras formas de racionalismo, es muy importante. Y, en definitiva, la violación de las leyes en muchos aspectos son una violación del sentido racional del ser humano. No se puede vivir de espaldas a la razón y no se puede legislar de espaldas a la realidad.